Corazón entre fronteras. 4 países y un sueño que se niega a morir. Episodio 3. La soledad también puede emigrar. Aquí las fronteras cambian, pero las historias permanecen. Cada historia ha sido escrita por quien la vivió y cobra vida a través de mi voz. Esta es la historia de Janet Sánchez, aunque muchos la conocen como Pequita. En el episodio anterior, México le había demostrado algo que durante mucho tiempo necesitó comprobar, que sí era capaz. Allí trabajó, volvió a encontrarse con la fotografía, se acercó al mundo artístico y descubrió en el streaming una nueva manera de utilizar su voz. Por un momento sintió que estaba cerca de ese mundo que había imaginado desde niña, pero también comenzó a extrañar a su madre, a su familia, a esa sensación de tener cerca a alguien a quien poder llamar hogar. Entonces apareció una nueva posibilidad: España. Su padre ya vivía allí con su familia y le propuso que se fuera con ellos. Janet pensó que quizás aquel nuevo país podría darle algo que México no había conseguido llenar por completo: compañía, familia, cercanía. Así que volvió a hacer una maleta, volvió a cruzar una frontera y volvió a empezar. Lo que no sabía era que había viajado buscando sentirse menos sola y estaba a punto de conocer la soledad de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando llegué a España, pensé que las cosas podían volver a acomodarse. Mi padre estaba ahí, tenía familia, y yo llevaba conmigo algo que México me había regalado: la certeza de que podía empezar de nuevo. También llevaba el streaming, ese pequeño mundo que había empezado a construir y que se había convertido en una parte importante de mi vida. Así que intenté continuar. Encendía la cámara, hablaba, jugaba, transmitía, pero había algo que no podía meter en una maleta y llevar conmigo desde México: el horario. Mi comunidad estaba principalmente en Latinoamérica y ahora yo estaba al otro lado del océano. Para coincidir con ellos, muchas veces tendría que transmitir a las 3 o 4 de la madrugada. Al principio intenté adaptarme, quería conservar aquello que tanto me había costado construir, pero mi cuerpo comenzó a sentirlo. Dormir a otras horas, transmitir de madrugada, intentar mantener el mismo ritmo, poco a poco comenzó a desgastarme física y mentalmente. Entonces intenté transmitir durante la tarde en España. Era un horario mucho más normal para mí, pero ya no era el horario de ellos. Encendía la transmisión y casi nadie aparecía. Una pantalla que antes significaba compañía empezó a sentirse diferente. Las personas que había conocido seguían existiendo, mi comunidad seguía ahí, pero había un océano y varias horas entre nosotros. Y aquello comenzó a afectarme, porque cuando algo que amas empieza a desaparecer lentamente, no siempre sabes cómo despedirte. Yo no quería abandonar el streaming. Era una de las cosas que más se parecían a mí, pero tampoco podía destruirme físicamente intentando mantener los horarios de Latinoamérica. Y otra vez apareció esa sensación que tanto conocía, la de estar intentando avanzar, pero sentir que algo me detenía. Empecé a deprimirme nuevamente y entonces, cuando todavía estaba intentando encontrar mi lugar en España, el mundo se detuvo. Llegó el COVID, llegó la cuarentena, llegó el encierro. Y lo que hasta entonces había sido una dificultad terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. En aquel momento mi padre decidió viajar a Venezuela con su familia. Iban a visitar a mi hermano y el resto de la familia. Yo no podía ir, mi situación era diferente. Cuando salí de Venezuela había vivido situaciones que me habían hecho sentir que regresar podía ponerme nuevamente en riesgo. Había denunciado en España lo ocurrido y estaba tramitando mi asilo y mis documentos. No podía simplemente tomar un avión y volver, así que ellos se fueron y yo me quedé sola.
Recuerdo decirlo y todavía sentir el peso de esa palabra. Sola. No durante un fin de semana, no durante unas vacaciones, no porque hubiera decidido que necesitaba tiempo para mí. Me quedé durante meses viviendo prácticamente sola. Y existe una diferencia enorme entre elegir la soledad y sentir que no tienes otra opción. Al principio intentas convencerte de que puedes. Te levantas, haces tus cosas, miras el teléfono, enciendes una pantalla, intentas entretenerte. Te dices, esto va a pasar. Pero pasan los días y después pasan las semanas y llega un momento en el que el silencio comienza a pesar. Yo siempre había sido una persona que quería explorar el mundo, que quería conocer lugares, que quería demostrar que podía hacer las cosas por sí misma. Había luchado precisamente por mi independencia. Pero aquello no era independencia, era aislamiento. Y por primera vez entendí que estar sola podía doler de una manera que nunca había imaginado. A veces sentía que la casa se me venía encima. Yo misma lo describía así. Sentía que la casa me estaba comiendo porque no había a dónde escapar. Afuera estaba el mundo detenido y adentro estaba yo, con mis pensamientos, con mis preocupaciones, con mis miedos, con todo aquello que normalmente conseguimos silenciar cuando tenemos trabajo, personas, conversaciones y ruido alrededor. De repente no había ruido y cuando todo alrededor queda en silencio, empiezas a escuchar demasiado lo que ocurre dentro de ti. Lloraba muchísimo, lloraba casi todos los días. Comencé a atravesar una depresión que nunca antes había sentido de aquella manera. También llegaron los ataques de pánico y eso fue especialmente difícil para mí, porque yo había sido siempre la persona que decía, yo puedo, la que quería salir adelante, la que se iba a otro país si encontraba una oportunidad, la que pensaba, si alguien más pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Pero hubo momentos en aquella casa en los que toda esa fuerza parecía desaparecer. Y lo más difícil era que mi gente estaba lejos. La mayoría estaba en Latinoamérica. Mi madre, mis hermanos, las personas que formaban parte de mi vida, todos estaban al otro lado de una pantalla. Yo tenía familia en España y quizás por eso algunas cosas dolieron todavía más. Porque cuando comenzaron a levantarse algunas restricciones, esperaba volver a sentir cercanía. Esperaba que alguien dijera, voy a verte, vamos a estar un rato juntas, ¿cómo estás? Pero muchas veces sentía lo contrario. Estoy ocupado, no puedo, ahora no. Y poco a poco fui entendiendo que una persona puede tener familia en un país y aún así sentirse completamente sola. Esa fue probablemente una de las partes más difíciles de aceptar, porque yo había ido a España buscando precisamente lo contrario. Había dejado México, un país donde comenzaba a encontrar mi camino, porque extrañaba a mi familia. Pensé que estar cerca de mi padre haría que ese vacío fuera más pequeño, y sin embargo terminé sintiéndome más sola que nunca. Pero incluso en aquellos meses hubo una ventana que seguía conectándome con el mundo, una pantalla, el streaming. No solucionaba todo, no hacía desaparecer la depresión, no podía reemplazar un abrazo. Pero cuando encendía una transmisión, al otro lado había alguien, personas que entraban, que hablaban conmigo, que se reían, que regresaban. Personas que quizás nunca habían estado físicamente en la misma habitación que yo, pero con el tiempo comenzaron a conocerme de una manera muy especial. Mis risas, mis tonterías, mis días buenos, mis días malos, mis enfados, mis inseguridades.
Sin darme cuenta, aquella comunidad que había comenzado como una oportunidad para jugar, comunicarme y ganar un poco de dinero, estaba convirtiéndose en algo mucho más importante, en compañía. Con los años terminaría llamándolos mi familia virtual. Y quizás alguien pueda pensar, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Una pantalla no puede abrazarte, no puede sentarse a tu lado cuando estás enferma, no puede prepararte una sopa cuando no tienes fuerzas. Pero a veces una voz al otro lado puede recordarte algo muy importante, que todavía hay alguien escuchando. Y durante una etapa en la que sentía que el mundo se había alejado de mí, eso tuvo un valor enorme. Cuando finalmente el mundo comenzó a moverse otra vez, mi vida no volvió automáticamente a la normalidad. Seguían los problemas, seguía mi situación con los documentos, seguía la dificultad para trabajar, seguían las tensiones familiares. Y yo empezaba a preguntarme cuánto tiempo más podía continuar así. Tenía 29 años, había salido de Venezuela buscando construir una vida. Había encontrado en México una parte de lo que soñaba y ahora estaba en España preguntándome otra vez qué hacer conmigo. Llegó un momento en el que tuve que hablar con mi padre. Necesitaba tomar una decisión. Le planteé que necesitaba independizarme, tener mi propio espacio, poder empezar de nuevo de alguna manera, pero sin tener todavía una situación laboral estable y con todas las dificultades que estaba atravesando, necesitaba ayuda para hacerlo. Así que se lo pregunté si podía ayudarme con un departamento para empezar a vivir sola. La respuesta fue que no. Y no lo cuento para culparlo. Cada persona tiene sus circunstancias, pero para mí aquella respuesta significaba que tenía que volver a mirar mi vida de frente. ¿Qué hacía? ¿Me quedaba en España sin saber cómo construir la estabilidad que necesitaba? ¿O volvía a hacer aquello que llevaba años haciendo? Moverme, buscar, empezar otra vez. Entonces apareció Argentina. Me hablaron de la posibilidad de vivir allí. El dinero que conseguía con el streaming podía rendirme de una manera diferente. Y después de todo lo vivido, una idea empezó a crecer dentro de mí. Esta vez quería intentarlo completamente sola, sin depender de mi padre, sin buscar un país porque allí estuviera mi familia, sin esperar que alguien me construyera un lugar. Quería encontrar mi independencia de verdad. Y así, después de todo lo que había vivido en España, tomé otra decisión. Me iba otra vez. A veces pienso en la cantidad de veces que he tenido que hacer eso. Mirar una vida que apenas estaba empezando a construir y decidir si todavía tenía sentido quedarme. Venezuela, México, España y ahora Argentina. Cada país había dejado algo dentro de mí. Venezuela me había dado las ganas de buscar otro camino. México me había demostrado que sí era capaz. España me enseñó algo que nunca había querido aprender, que también podemos sentirnos solos estando rodeados de personas, y que la soledad no siempre se queda en el lugar del que huimos. A veces también hace la maleta, también cruza fronteras, también viaja con nosotros. Salí de Venezuela buscando libertad. Llegué a México y descubrí que podía construir algo por mí misma. Después fui a España buscando cercanía, familia, la sensación de no estar sola. Pero fue allí donde conocí una soledad que nunca había sentido. Durante aquellos meses tuve que convivir conmigo, con mis pensamientos, con mis miedos, con mis preguntas, con una casa que algunas noches parecía demasiado grande para una sola persona. Y también aprendí que existen personas capaces de acompañarnos incluso desde miles de kilómetros de distancia, que una familia no siempre comparte nuestra sangre y que algunas voces pueden llegar a sostenernos desde el otro lado de una pantalla.
España no fue el lugar donde encontré todas las respuestas, pero fue el lugar que me obligó a hacerme una pregunta. ¿Qué hago ahora con mi vida? Y cuando ya no encontré una respuesta ahí, volví a mirar hacia Latinoamérica, esta vez hacia Argentina. Pensaba que iba buscando independencia, que iba a empezar completamente sola. Lo que todavía no sabía era que allí tendría que enfrentarme nuevamente a mí misma, a trabajos que nunca había imaginado hacer, a la incertidumbre, a mis propios límites, a la presión de sentir que el tiempo pasa y mi gran sueño todavía no llega. Pero también iba a descubrir algo, que después de Venezuela, después de México, después de España y después de todas las veces que pensé en abandonar, había algo que todavía seguía viajando conmigo: mi sueño. En el próximo y último episodio de 4 países y un sueño que se niega a morir, Argentina, un nuevo comienzo, una Janet completamente sola en otro país, la lucha por sostenerse, los momentos en los que pensó en abandonar el streaming, las personas que se quedaron cuando muchos otros se fueron, las inseguridades que todavía arrastra desde niña y una pregunta que sigue acompañándola a sus 34 años: ¿cuándo voy a conseguir aquello que tanto he soñado? Quizá la respuesta no esté solamente en aquello que todavía le falta, quizás también esté en todo lo que ha conseguido mientras intentaba llegar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Corazón entre Fronteras. Si esta historia tocó tu corazón y tú también tienes una historia que merece ser contada, en Corazón entre Fronteras siempre habrá un lugar para escucharla. Quizá tu historia sea justamente la que alguien necesita escuchar para sentirse un poco menos solo. Y si quieres conocer el final de la historia de Janet, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio, porque las fronteras cambian, pero las historias permanecen.